Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Recuérdate que por la gracia del Señor esperamos todos los lunes a partir de las 8:30 estar aquí compartiendo estos discipulados por la sana doctrina. Creemos que es un tiempo maravilloso, un tiempo de mucha bendición donde el Señor está haciendo separación entre los que están en la sana doctrina y los que no están en la sana doctrina. Y por eso el tema que quiero que compartamos hoy es sobre la salvación. ¿Por qué? Porque meditando me di cuenta de que muchas doctrinas se han enseñado, muchas doctrinas de hombres que normalmente tergiversan algunos versos de la Escritura para poder decirle a la gente cosas que la Biblia realmente no dice. Uno puede sacar un versículo de un lado, unir otro versículo de otro lado y dar un mensaje que no es el mensaje que la Biblia dice. Y por eso el título de este tema es ¿por qué muchos asistentes a las iglesias van rumbo al infierno? Es una manera bien tremenda de verlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos da en la Escritura con claridad y contundencia cuáles son las evidencias de una persona que ha sido salvada, de una persona que ha nacido de nuevo. Pero muchas veces nosotros ignoramos eso y simplemente queremos aceptar lo que es más cómodo para nosotros. Pero quiero que lo veamos a la luz de la Escritura. Nos hemos esforzado para que usted pueda ver los versículos, para que usted los pueda leer, apuntarlos y pueda comprobarlos, para que se dé cuenta de la realidad del Evangelio. No es una cosa tan sencilla como nosotros pensamos. Tampoco estamos diciendo que hay que hacer un montón de liturgia. No, lo vamos a explicar lo que la Biblia dice, porque es importante que cada uno de nosotros se pueda examinar para ver si realmente estamos en la fe, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y se va a dar cuenta usted que la Biblia dice que se puede creer en vano, se puede tener una fe estéril que no sirve para nada. Y mucha gente está viviendo en muchos lugares que llaman iglesia donde realmente no han sido salvos. Vamos a entrar al tema. Primero quiero decirles las cosas que no dice la Biblia. La Biblia no dice que pasar al frente es el método para que oren por uno y recibir la salvación. Eso no dice la Escritura. Pero como son versos que se sacan de contexto y que se les quiere dar una interpretación pero que no es bíblica, eso hace que un montón de gente crea que es salva pero no lo es. Yo no estoy diciendo que usted no sea salvo. Lo que le voy a enseñar es lo que la Biblia dice sobre la salvación y lo que no dice. Y no dice que hay que pasar al frente para que oren por uno y con eso es salvo. Mucha gente está yendo a muchos lugares donde han implementado doctrinas de hombre. La gente pasa al frente y con el versículo aquel que dice, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces las personas van, hacen una confesión y piensan que ya son salvos por eso. Se retiran de la plataforma después de haber hecho esa oración o de haber pasado al frente y ya se van creyendo que son salvos. Pero eso no dice la Escritura. También otra cosa que no dice la Escritura es que hay que repetir una oración, la oración del pecador arrepentido, como le llaman en algunos lugares, donde alguien va y le dice, repita conmigo, sí, yo reconozco que Jesús es mi Salvador, mi Señor, y mire, cosas que son verdad, pero que la Biblia no dice que por repetir a alguien eso es salvo, eso no lo dice la Escritura. Entonces le quiero mostrar primero como introducción qué cosas no dice la Escritura, para que después podamos examinar juntos lo que sí dice la Escritura, cuáles son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Otra cosa que no dice la Escritura es que solo porque alguien confiese que Jesús es el Señor, ya es salvo. Imagínese, usted me va a decir, hermano, pero no dice Hebreos 10, ya vamos a llegar ahí. Pero cuando sacamos un verso de contexto, ese es el problema. Para eso le puedo decir, y no van a llegar aquellos tocando la puerta y diciéndole, Señor, Señor. Entonces no reconocían el señorío de él. Sí, de palabra decían Señor, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor o la que les va a dar el Señor? Apartados de mí que no los conocí. Mire, obradores de iniquidad. Hay marcas contundentes cuando uno es salvo. No es una confesión de boca nada más. Porque la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, yo no puedo saber si usted lo ha hecho de corazón o no. Pero la Escritura nos da las evidencias para que nosotros podamos con certeza saber si hemos nacido de nuevo o simplemente nos han hecho creer que somos salvos. La Escritura no dice que se puede vivir una vida pecaminosa y ser salvo. Eso no dice la Escritura. Lo vamos a ver. Pero mucha gente piensa que
que me encontré a un hermano, lamentablemente lo tengo que contar. El hermano estaba en un supermercado, iba con un paquete de cervezas y cuando lo encontré lo fui a saludar. Hermano, ¿qué pasó? Le dije yo. Hermano, estoy caído. Me dije, no, hermano, usted no tiene por qué estar así. Y me contó algunas situaciones difíciles que había vivido y que eso era la justificación que él estaba usando para decir que había caído. Pero nosotros los cristianos decimos, es que anda caído. No, hermano. Usted va a darse cuenta de que eso no es bíblico. Y cuando una persona está en esa manera de que cae, de que vuelve atrás, se va a dar cuenta usted que evidencia de que nunca fue salvo y necesita arrepentirse y realmente nacer de nuevo. Pero como normalmente aceptamos lo que nos han dicho, que son versículos fuera de contexto, y en eso queremos aplicar, no es que para ser salvo, no dice hermano, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué es creer? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente hemos creído? Eso le voy a compartir. Pero antes de que entremos, le quiero mencionar dos escenarios posibles para que los tenga en su mente. Una persona podría estar en un lugar donde hay sana doctrina y aún así perderse. Se recuerda el caso de Judas, estaba con el Señor Jesús recibiendo la sana doctrina, pero aún así se perdió. Es decir, no es evidencia por estar en un lugar de sana doctrina decir que uno es salvo. No, eso no es evidencia. Claro, es menos probable que estén más perdidos en un lugar donde haya sana doctrina que en un lugar donde no lo hay. Por ejemplo, ahí uno se perdió de 12. Pero en el otro escenario es que esté alguien en un lugar donde no hay sana doctrina. Entonces aquí sí le tengo que decir algo. Es más probable que estén perdidos la mayoría que sean salvos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor mencionó con respecto a los fariseos. Miren, los fariseos tenían un discípulo, pero ellos y los discípulos iban rumbo al infierno, lo dijo el Señor. Usted lo puede leer en Mateo 23. Y eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque ahora vemos mucho fariseísmo. ¿Y cuál era el fariseísmo? Hacer doctrinas de hombres. Pero mira, los discípulos de ellos pensaban que estaban salvos. Y el Señor les dijo, no, ustedes recorren cielo, tierra y mar para hacer un prosélito. Pero una vez que lo hacen 2 veces, hijos del infierno, peor que ustedes. Entonces, si uno está en un lugar de sana doctrina, aún así se puede perder, pero no es más probable que se pierda estando en un lugar donde no hay sana doctrina, donde le empiezan a hablar de un montón de temas como del dinero, de los diezmos, si le están pidiendo los diezmos, desde ahí ya sabe que no es un lugar de sana doctrina. Hermano, pero es que viera qué bonito predica el pastor, pero no es lo que predica de bonito, sino lo que predica de verdad. Otra cosa que la gente debe entender que no es sana doctrina es que promueven las coberturas apostólicas, la paternidad espiritual. En los temas anteriores usted lo puede encontrar en la sección de videos, ahí los hemos clasificado en listas para que usted pueda estudiar esos temas fundamentales. Dice, y no es sana doctrina ese montón de eventos que hacen, esas proclamas anuales y ese mercadeo que meten para atraer las almas, eso no es el evangelio. Pero una persona que esté en un lugar así es más probable que esté perdida. Yo no estoy diciendo que usted está perdido. Lo que le quiero enseñar es lo que la Biblia dice, cuáles son las evidencias de la salvación. Y usted va a entender por qué hay tanta gente perdida en los lugares que ellos piensan que son iglesias. ¿Por qué? Porque no les están predicando un evangelio completo, un evangelio verdadero. Y promueven otras cosas que le dije que no son lugares de sana doctrina, el ministerio de las pastoras, manejan las iglesias como negocios familiares y se han desviado de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y empiezan a hacer un montón de cosas que no dice la Escritura. Pero como mucha gente no conoce la Escritura, por eso es que van rumbo al infierno muchos. Y usted se va a dar cuenta ahora que vamos a hablar de la salvación, cuáles son las evidencias que la Escritura con claridad nos dice para una persona que cree que es salva. Primero empecemos recordando lo más importante, cuál fue la comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó cuando Él se fue. Mateo 28, 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenga esto en su mente. ¿Qué es lo que mandó el Señor? ¿Mandó a ser creyentes? ¿Mandó a ser servidores? ¿Mandó a ser cantores? ¿Mandó a ser discípulos? Recuérdese, la misión que el Señor mandó a hacer es discípulos. Y miren las partes. Primero dice, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dice, y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces son dos cosas que complementan el discipulado.
el bautismo y después enseñarles a guardar. Se lo quiero mostrar de otras dos maneras para que entienda estas tareas. Uno es la predicación y lo otro es la enseñanza. Pero en muchos lugares solo dan una parte y piensan que eso es el evangelio. Pero se han olvidado que el Señor mandó a hacer discípulos y Él lo explica. Que se bauticen y después les enseñan ustedes a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, la predicación, ¿de qué nos habla? Nos habla de presentar la obra de Cristo para que la gente se crea y se bautice. ¿Para qué predica uno? ¿De qué tiene que predicar? Tiene que predicar de la obra del Señor Jesús. Para eso es la predicación. Para que la gente crea, para que la gente se arrepienta y para que la gente se bautice. Pero una vez que ha pasado eso, entonces tenemos que seguir con la segunda etapa. Pero no tenemos que separarlo. La gente piensa que hacer una cosa es suficiente. No, el Señor mandó a hacer discípulos y Él lo dijo. Vayan y hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles. Mire, bautizándoles y enseñándoles. Y usted va a ver que el bautismo está relacionado con la predicación porque se predica para que la gente se bautice, para que crea, se arrepiente y se bautice. Pero después va la segunda parte complementaria que es la enseñanza. Eso es bien importante. Entonces, paso 1, la predicación. Ya le decía, vamos a leer Marcos 16:15. Debemos predicar la obra de Cristo. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿qué debemos predicar? La condición del hombre. El hombre está perdido. El hombre necesita un salvador y hay un cordero ya sacrificado para salvarlo. ¿Y cómo entonces el hombre empieza este proceso de la gran comisión? Cuando él cree, se arrepiente y se bautiza. Pero nosotros no podemos sacar Marcos 16 y decir esto es lo que el Señor mandó. No, la sumatoria de tu palabra es verdad. Y el Señor mandó a ser discípulos. Por eso usted lee en la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, que eran discípulos. Y los discípulos, y usted va a encontrar la palabra clave en el libro de los Hechos, es los discípulos. Porque eso es lo que mandó a hacer el Señor, discípulos. Pero lo primero es predicarles. ¿Para qué? Predicarles de que están perdidos, de que todos estábamos perdidos, pero de que ya Dios mandó al Cordero para propiciación por nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros tengamos una nueva vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Si lo creemos, hay que arrepentirnos y bautizarnos. Eso es la etapa de la predicación. Pero no podemos nosotros decir que ese es el evangelio, no. Recuérdese, se lo voy a estar martillando, es ir y hacer discípulos. Ya lo va a ver por qué es importante eso. Entonces veamos unas cosas que la gente cree que es suficiente evidencia de la salvación y es la confesión. La gente piensa que confesar con su boca es suficiente evidencia para decirle a alguien que ya es salvo y utilizan Romanos 10, que son versículos súper famosos en la cristiandad. Verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Mire, la salvación siempre está asociada con la predicación. Y dice, la palabra de fe que predicamos, verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, mire, algunos sacan estos versos de contexto y dicen, mire hermano, si confiesa, no, ahí dice si lo hace de corazón. Y usted y yo no lo puedo juzgar a usted y saber si usted lo hizo de corazón o no. Nosotros no podemos juzgar a una persona que dice, sí, yo lo creo, para poder decir si es de corazón o no. Pero la Biblia a continuación nos va a decir las evidencias cuando realmente hemos creído y lo hemos hecho de corazón. Hay evidencias contundentes para que no nos engañemos y para que no estemos pensando, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? La Escritura lo enseña con contundencia, pero cuando sacamos estos versos, mire hermano, si cree y confiesa, ya está. Pero mire cómo dice Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer es suficiente, pero si va acompañado con la respectiva evidencia. De eso es el tema. El tema no estamos diciendo que hay que hacer obras para ser salvos, de ninguna manera. La salvación es por la obra del Señor. Lo que le voy a enseñar a la luz de la Escritura es cuál es la evidencia de una persona que realmente ha creído, que ha sido salvada, que ha nacido de nuevo. Eso lo dice la Escritura.
Pero muchas personas van a llegar aquel día diciendo, Señor, Señor. Ah, entonces confesaron que Jesús es el Señor. Entonces lo reconocían como Señor. Sí, pero no de corazón. Sí, pero no de acuerdo a la Escritura. En Juan 8 el Señor les dijo, el que cree en mí, pero como dice la Escritura, no como uno quiera, no como le digan a uno, sino como dice la Escritura. Por eso le quiero mostrar el panorama completo, porque si no usted puede agarrar unos versículos, que es lo clásico que utilizan muchas personas, y con eso le quieren decir, así se salva, esta es la salvación, este es el Evangelio. No, el Evangelio es una misión que el Señor mandó de hacer discípulos. La primera etapa del discipulado es la predicación. Cuando la gente cree, cuando la gente se arrepiente, cuando la gente se bautiza, entra en la primera etapa y ahora va a la segunda, que es la enseñanza. Por eso ya vamos a llegar a eso. Pero vea, déjenme decirle algunas cosas como la Biblia nos marca que es necesario que nos demos cuenta de que la fe que decimos tener tiene que tener una evidencia, porque si no, no sirve de nada. Y por eso es que usted va a poder comprobar, si usted se va a poder examinar, si usted es salvo a la luz de la Escritura, y usted va a poder entender por qué hay tanta gente que es religiosa como los fariseos, que van rumbo al infierno aunque estudiaban la Biblia. Ellos estudiaban la Torá. Era gente que se dedicaba a eso, a conocerla minuciosamente. Con todo y eso iban rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no lo hicieron como dice la Escritura. Entonces mire cómo dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago no está diciendo que la obra lo va a salvar. Vamos a seguir leyendo. Santiago está diciendo que la fe que dice que tiene, que si usted dice que cree, entonces tiene que tener una evidencia. No es un asunto de que yo digo yo creo, si hasta los demonios creen. Entonces, pero cuando hemos sido salvados, cuando ha sido genuino nuestra fe y nuestro arrepentimiento, entonces hay un proceso donde nosotros lo podemos ver para que se evidencie. Entonces Santiago dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Leamos el verso 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Mire, si no tiene obras, si no tiene evidencia, la fe está muerta. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire, algunos, ahí están los dos grupos, algunos dicen yo tengo fe, pero no tiene evidencia. Hay mucha gente en las congregaciones que porque cree que asiste a los cultos, que porque cree que está en un equipo de servicio, que porque cree que está en un grupo de alabanza, ya han nacido de nuevo. Pero la Biblia dice las evidencias, ya lo vamos a ver a continuación, solo le estoy dando la introducción para que se dé cuenta de que la Biblia nos dice, si hay evidencia, si has creído. No puede decir, es que yo creo, es que yo soy salvo. Momentito, aquí dice, si usted no tiene obras, ya le voy a enseñar cuáles son las obras y la evidencia, usted tiene una fe muerta y eso no le sirve de nada. Mire el verso 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril, no sirve de nada? Una fe sin obras es estéril. Verso 22, y empieza a hablar antes del ejemplo de Abraham, pero mira cómo dice el verso 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada, porque así como el cuerpo, verso 26, perdón, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, una persona dice que cree en el Señor Jesús, que salva, que canta, que está predicando, pero la Biblia dice las evidencias, ¿cuáles son? Por eso es que el Señor a aquellos les va a decir, apártense de mí, pero ¿cómo? Si tú eres nuestro Señor, yo no los conocí, porque ustedes son obradores de iniquidad, nunca se apartaron de la iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, hay evidencias y procesos para seguir cuando uno realmente ha creído. Pero muchas congregaciones están llenas de gente que porque les hicieron una oración al frente, que porque les dijeron que oraran, que porque ahora están en una membresía, que porque están en un grupo de servidores, que porque están dando un diezmo que no es bíblico, piensan que haciendo todas esas cosas ya son salvos. Pero ese es un gran problema, porque eso hacían los fariseos, eran diezmadores de todo, oraban, ayunaban. Nadie está diciendo aquí que es por obras, al contrario, es por la obra del Señor, hay que creer. Lo que le voy a enseñar es que no es por obras, pero sí es para obras. Usted y yo no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, solo creer. Pero si realmente hemos creído, la Biblia dice que hay obras que nos van a evidenciar que hemos creído.
para que ninguno de nosotros tenga la duda de decir, ¿será que soy salvo o no? La Biblia nos enseña con contundencia cuáles son las obras que se tienen que ver en nosotros. Mire qué dice Efesios capítulo 2, verso 4. Recuérdese, la salvación no es por obras, es para obra. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Note, por gracia habéis sido salvados. ¿Por qué nos salvaron? Por gracia. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Nos resucitaron, nos sentaron en los lugares celestiales, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Verso 9, lo vuelve a enfatizar, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos decir? ¿La salvación es por obras? No, hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra del Señor, es por gracia. Pero la Escritura nos enseña que si hemos recibido la gracia, que si realmente creemos, hay obras que lo van a evidenciar. Mire cómo dice el verso 9 y cómo continúa diciendo. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si somos nuevas criaturas en Cristo, dice, para hacer buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no es por obras, pero sí para obras. ¿Tú dices que has creído, hermano? Yo no lo puedo decir que no. Lo que sí te puedo decir es que si has creído se tiene que evidenciar. Si no se evidencia, tú puedes ser una persona que esté en un lugar engañado, o incluso podría estar en un lugar de sana doctrina y puede estar perdido. Ya te dije al principio, si estás en un lugar de sana doctrina, es más probable que seas salvo, porque la sana doctrina siempre te va a llevar a la verdad. Pero si estás en un lugar donde no hay sana doctrina, es más probable que estés perdido. ¿Por qué? Porque te van a predicar un evangelio cercenado, donde te van a decir que si solo pasaste al frente, recibiste al Señor y ya te bautizaste, ya eso quiere decir que ya te arrepentiste, ya eso quiere decir que eres salvo. Pero no, hay evidencia cuando uno realmente es salvo. ¿Se recuerda usted el caso de los fariseos cuando llegaron donde Juan el Bautista a bautizarse? ¿Qué les dijo Juan? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Mire, ellos se querían decir que estaban arrepentidos y Juan dijo, no, si no es lo que uno dice, se tiene que evidenciar. Va la confesión con las obras, tiene que ir de la mano. No es, yo hermano, yo ya me arrepentí, pues que se mire que te has arrepentido. Tienen que haber frutos de evidencia. Igual te digo ahora, hermano, ya has creído, pues se tiene que evidenciar que has creído y eres salvo. De eso vamos a pasar ahora a la segunda etapa. Entonces, la primera etapa, recuérdense la gran comisión, id y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen? Bautizándolo. Para eso es la primera etapa, el primer paso, en la predicación. Para que nosotros podamos entrar a la realidad de que es la obra de Cristo, nuestra condición, que necesitamos esa expiación, recibirla, bautizarlo y nosotros entonces pasar ahora al paso número 2, que es la enseñanza. Porque después de que dijo el Señor, vayan y bautícenos, después dijo, y enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Él no dijo vayan que crean que Jesús es el Señor y ya estuvo. No, esos son versos sacados de contexto y que no son y no reflejan la gran comisión ni lo que es realmente el evangelio de nuestro Señor. Entonces veamos qué es lo que nos enseña la segunda etapa, la enseñanza, y ahí nos vamos a dar claro qué es la doctrina de la salvación. Juan capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Note, ¿a quiénes les dice esto? A los que ya habían creído. Entonces, no solo es de haber creído, ahora sigue algo más que va a evidenciar si han creído. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mi discípulo. Mire, solo el verso 31 nos dice algo tremendo. Si usted dice que ha creído, el Señor viene y dice, entonces si permaneces en mi palabra, verdaderamente soy mi discípulo. Démosle la vuelta a eso. Si ustedes dicen que han creído, pero no permanecen en mi palabra, ustedes no son verdaderos discípulos. Entonces le voy a enseñar que la palabra clave es permanecer. Eso es la evidencia principal de que nosotros somos salvos, que permanecemos. ¿En qué permanecemos? En el Señor, en su doctrina, en el amor. Eso es lo que la Biblia dice. Mire, sigue el verso 32.
Si permanecen, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y mire siempre los religiosos, ¿y cómo dices tú? Dice, ¿cómo somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Pause un momento aquí conmigo, voltea a ver. Mire qué importante esto. Ellos, ¿a quiénes les estaba hablando? A los que habían creído en Él. Y les dice, entonces si el Hijo los liberta, ustedes van a ser verdaderamente libres. Pero ¿cómo si nosotros somos descendientes de Abraham? Nosotros no somos esclavos. Ustedes son esclavos. Y los esclavos no permanecen para siempre. Ustedes necesitan darse cuenta que el Evangelio no solo es que el Señor los perdonó, también los va a libertar. Si ustedes solo se quedan perdonados, entonces ustedes no van a permanecer, porque ahí dice, solo si el Hijo los liberta van a permanecer. Entonces note, por eso les dice, permanezcan en mi palabra, porque si permanecen en mi palabra, ustedes van a conocer la verdad, van a ser libres. Y si son libres, no van a seguir siendo esclavos del pecado y entonces van a permanecer, porque el que no es hijo no permanece. Nota qué importante es entender la doctrina. Le voy a enseñar con contundencia todo esto que le estoy diciendo ahora. Cómo el permanecer, el perseverar es una evidencia clara de que una persona ha sido salva. Pero si no permanece en la palabra, si no se convierte en un verdadero discípulo, si no es libre del pecado, no es un verdadero discípulo, no es un creyente verdadero. Dice que creyó, pero no creyó. Les voy a mostrar cómo la Biblia dice que algunos creen en vano. Entonces necesitamos entender eso. Mire, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Para que se dé cuenta qué importante es esta segunda etapa. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Pero por qué de la enseñanza? Persevera, aquí están las palabras, recuérdense, las palabras clave va a ser perseverar, permanecer. Eso es importante. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Cómo? Asegurar la salvación. Para que uno esté seguro de la salvación, tenemos que tener cuidado de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De perseverar en la enseñanza. Por eso el Señor mandó que los bauticen y después enséñenles a guardar todas estas cosas, discipúlenlos. El discipulado es la garantía de que nosotros somos salvos. Pero el discipulado de acuerdo a la Escritura, no a que un culto que le pongan y que digan, este es un culto de discipulado. No, hermano, el discipulado es cuando usted se convierte en un maestro de la palabra, donde lo entrenan para ser un maestro de la palabra, donde no le van a dar el pan para que usted se lo coma ya hecho, sino que le van a enseñar cómo usted puede comprobar la doctrina bíblica. Como los bereanos. Pablo llegó con las revelaciones y ellos fueron a investigar, a escudriñar, a comprobar, a ver si lo que Pablo decía. Esos son verdaderos discípulos. Por eso son elogiados en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, esos hermanos de Berea. Entonces, miren, es necesario que tengamos cuidado de la enseñanza para asegurar la salvación. Ahora mire Juan 8:31, lo que le decía hace un momento. Jesús decía a los judíos que habían creído, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente soy mi discípulo. Hay que permanecer. Le voy a mostrar una parábola que usted conoce, la parábola del sembrador de Lucas capítulo 8, y usted se va a dar cuenta que ahí está explicado los grupos de personas que asisten a una congregación, pero que no son salvos, y cómo se distinguen de los que sí son salvos. Veamos esto. Primer grupo, ¿se recuerdan? Junto al camino. Aquellos que se sembró la semilla, bueno, que se tiró la semilla y no se sembró, sino que se quedó junto al camino. Y aquellos, dice en la Biblia, el Señor lo explicó y dice, estos son los que el maligno les roba la palabra. Es decir, ellos iban a oír, miren, culto tras culto, predicación tras predicación, pero como no entendían, eso lo explica, usted lo puede leer también en Mateo 13, como no entendían, les roban la palabra. Entonces, ¿cómo se quedan? Sin dar fruto. ¿Y qué dice el Señor del discipulado? En esto probaréis que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. El que no lleva fruto no es discípulo, y si no es discípulo, usted no está en el plan que el Señor desarrolló porque Él mandó a ser discípulo. El evangelio es hacer discípulo. Es un proceso, como le dije, primero de predicación, para que sepamos nuestra condición, para conocer la obra del Señor, para arrepentirnos, para bautizarnos, pero continuar con el discipulado, con la enseñanza. Entonces el primer grupo no entendían. ¿Y cómo no entendían? Porque no los discipularon. Eso es lo que pasó con aquel eunuco y Felipe, que le dijo el eunuco a Felipe, ¿y cómo voy a entender si no me explican?
Eso, necesitamos entender que esta es la parte que va a evidenciar si nosotros realmente hemos sido salvos. Tenga paciencia porque ya le voy a mostrar los ejemplos para que usted lo pueda comprobar. Cómo el Evangelio habla de transformación verdadera. Y por eso es que hay mucha gente en las iglesias que dicen que son salvos, que ellos se creen que son salvos, pero son los mismos sinvergüenza, falsos, amantes del dinero y un montón de picardías y de sinvergüenzadas, que es lo más popular. Vivimos en un país, en Honduras, bueno, en Centroamérica en general, donde se dice que hay una alta tasa de cristianos evangélicos, pero es uno de los lugares más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no son salvos, pero nominalmente ellos piensan que sí son salvos. Entonces el primer grupo, como ni entendían, le robaron la palabra, no son salvos. Segundo grupo, aquellos que la semilla se sembró, pero fue entre piedras. Dice, ahí lo explica, estos son los que se emocionan, pero vuelven atrás por las pruebas. Querido hermano, si un hermano se dice que es hermano y cuando viene una prueba vuelve atrás, retrocede, vuelve a su antigua vida pecaminosa, usted lo va a darse cuenta, no fue salvo, aunque él lo piense. Eso es lo que está enseñándonos la parábola del sembrador. El primer grupo que ni entendía, el segundo grupo que solo se emocionaron, era una fe emotiva. Sí, amén, yo lo creo, yo recibo, y lloran y se derraman, pero no es así. Cuando es genuino, vamos a verlo al final, hay frutos. Tercer grupo. Esta fue la semilla o la palabra, dice que se sembró entre espinos. ¿Qué son los espinos? Ahí lo explica. Los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es decir, ¿llegó la palabra a cumplir su propósito? No. Allá dice Pedro que nosotros hemos sido nacidos de nuevo, de una simiente incorruptible, por medio de la palabra. Es decir, que cuando la palabra entra y recibe cabida en nosotros, ahí es cuando se hace la obra de salvación. Pero estos primeros tres grupos, miren, no entendían, solo eran emotivos, a la hora de las pruebas se rajaron, y este tercer grupo, mire qué es lo que hacía, por el dinero. Por eso es que usted ve un montón de gente que piensa que son salvos y muchos predicadores, pero ¿qué es lo que andan viendo del evangelio? El dinero, la riqueza, los afanes del mundo y el engaño de la riqueza. Pero mire qué diferente con el cuarto grupo. Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto. Por eso no podemos sacar los versos de contexto. Ahí dice que cree con el corazón. Cuando recibe verdaderamente esa semilla y la cree, entra con corazón recto y dice, y bueno, y la retienen. Note la clave, la retienen. Recuerda esa palabra, perseverar, permanecer. Ahora dice retener. Mire, y dan fruto con su perseverancia. ¿Cuáles son las tres palabras clave? Permanecer, perseverar y mire, y retener. Usted lo va a poder ver por qué es importante esto. Tiene que haber una evidencia. Ahora vamos a entrar ya a los casos para que vea cómo la Biblia nos dice que hay evidencias de los que han sido salvos. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Mire, está hablando de nuestro pasado. Éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y de placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Mire cómo éramos. Ponga atención cómo éramos. Pero cuando, ahí está el pero cuando se manifestó la bondad de Dios, por eso era no es por obra, sino por la gracia, Él nos dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, esto es lo que está explicando de Efesios 2, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. El pasaje paralelo de esto es Efesios capítulo 2. Pero aquí dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver con claridad algo que ya nos añade la Escritura. Si nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, y si realmente Él nos ha salvado, entonces se tiene que ver una regeneración y una renovación por el Espíritu. Si usted ha creído genuinamente, si usted es salvo como usted cree, si usted ha nacido de nuevo, entonces le quiero decir algo, el Espíritu Santo está dentro de usted, amén. Pero ahora, si está dentro de usted, aquí dice que tiene que haber una regeneración y una renovación. Regeneración es palinginesia, que es en griego quiere decir un nuevo génesis, un nuevo inicio. ¿Qué se tiene que notar en una persona que ha nacido de nuevo? Que ella cree que es salva, hay una transformación en su vida. Empieza una nueva vida, una nueva persona. El que está en Cristo, dice, es una nueva criatura.
Y aquí dice una renovación, es la misma palabra de Romanos 12:1, que dice, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de la mente. Entonces, viene una renovación de la mente y dice una regeneración de la persona. Pero si usted conoce a un hermano, tal vez usted, bueno, usted no, pero si usted conoce a un hermano que dice que él cree que es salvo, que él cree que es nacido de nuevo, que él está seguro que cree, él cree que cree, pero no se le mira una transformación, un antes y un después. No se le mira una renovación en su mente. No hay frutos con su familia porque dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Si su esposa, si sus hijos, después de usted tener muchos años en el Evangelio, no son personas ejemplo en el Evangelio, le quiero decir, usted cree que cree, usted no ha creído nada. Porque la gente cree que, no, pero yo ya lo confesé, yo ya me bauticé, yo pasé al frente. Sí, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si en verdad antes éramos, si cambiamos y ahora somos otras personas, entonces tiene que haber una transformación. Me faltan unos 10 o 15 minutos para terminar, pero no quiero que se aburra porque le quiero enseñar qué importantes son las evidencias de esto. Mire cómo solo con esto nos podríamos quedar la regeneración y la renovación. ¿Cuánta gente hay que usted conoce y dice, no, hombre, para ser cristiano como ese? Le quiero decir algo, todos empezamos en el Evangelio mal. Por eso éramos desobedientes, tal como dice Tito ahí, mire, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, de placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, etc. Todos empezamos así, eso no es ningún problema. Si nacimos de nuevo, si realmente hemos creído, si hemos recibido la gracia y no ha sido en vano, se tiene que ver una transformación. Si usted ya tiene 2, 3 años de estar en el Evangelio y usted es el mismo carácter, las mismas sinvergüenzadas, las mismas inmoralidades, el mismo mal testimonio, según usted puede estar bien, pero ¿qué dice su esposa de usted? ¿Qué dicen sus hijos de usted? ¿Qué dicen sus compañeros de usted? ¿Qué dicen sus hermanos de usted? Si eso no es un testimonio para imitar, le quiero decir algo, usted no ha sido regenerado. Pero eso es lo que dice la Escritura, aunque usted pueda creer lo que usted quiera. Mire, le voy a enseñar la gracia que transforma. En el capítulo anterior, Tito lo está explicando. Título capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. Mire, por eso estamos hablando de este segundo paso. Si estamos en el propósito de Dios, estamos siendo enseñados a guardar todas las cosas que el Señor mandó. Y aquí dice, ¿a qué nos va a enseñar? Dice, nos va a entrenar, eso es enseñar, dice la palabra es entrenamiento realmente de discipulado. Que negando la impiedad, ¿a qué nos va a enseñar? A negar la impiedad. Es decir, nos va a enseñar a negar la vida pecadora y los deseos mundanos. Por eso el tercer grupo de las parábolas no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo y el engaño de las riquezas lo ahogaron. Pero la gracia genuina, cuando Él hemos recibido, nos va a enseñar a renunciar a los deseos de las cosas del mundo. Y nos va a enseñar a vivir, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. En otras palabras, aguardando la venida del Señor. Note cómo la gracia transforma. No, si la hemos recibido realmente, nos enseña, nos entrena al discipulado a negar la vida pecadora, a negar los deseos mundanos, la codicia por las cosas terrenales y a vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Y aguardando el arrebatamiento. Y allá dice Juan, el que dice que lo está esperando a él se purifica, así como él es puro. Por eso una persona que vive en una vida pecaminosa y él piensa que es salvo, no es que anda caído, no hermano, no ha nacido de nuevo, porque si has nacido tiene que verse un proceso de regeneración y de renovación por el Espíritu, no es una cosa que hacemos nosotros, el Espíritu lo hace. Pero si realmente hemos entregado nuestra vida al Señor, si realmente nos hemos entregado a esta doctrina. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo la gracia transforma. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire cómo era antes perseguidor de la iglesia. El hombre había sido terrible. Encarcelaba a los hermanos, le daba el visto bueno para que los mataran. Pero mire cómo dice él, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido vana. Mire, ustedes pueden ver, dijo Pablo, que yo recibí la gracia. Al principio nadie le creía cuando llegó a las iglesias. ¿Por qué? Porque así somos todos. Ya decimos que ya nos convertimos, que creemos en el Señor. Y la gente llegaba, y Pablo llegaba a las congregaciones y nadie le paraba bola, nadie se quería sentar con él.
pero empezó a mostrar la regeneración, la renovación. Empezó a permanecer, empezó a perseverar, empezó a retener la palabra. Y por eso él dice, la gracia para conmigo no resultó vana. ¿Por qué, Pablo? Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Había sido fariseo, había sido perseguidor, había sido lo peor contra la iglesia, pero fue transformado por la gracia. Si ya recibiste la gracia, hermano, puede que la hayas recibido en vano. Puede que tu fe sea en vano, puede que tu fe no sea estéril, puede que tu fe esté muerta y eso no sirve de nada. Tiene que ser una fe genuina, que creamos realmente. Mire cómo dice el mismo apóstol Pablo, unos versículos antes en el verso 1, siempre en 1 Corintios capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Mire, estar firmes, permanecer. Por el cual también sois salvos. ¿Para qué es el evangelio? Para salvarnos. Pero lea conmigo cuidadosamente. Si retenéis la palabra. ¿Se recuerda el cuarto grupo que fue el que fue salvo de la parábola del sembrador? Dice, retuvieron la palabra. Tenían un corazón bueno, recto, retuvieron la palabra y perseveraron, dieron fruto con su perseverancia. Pero si no la retenemos, ¿qué pasa, Pablo? Aquí dice, voy a leérselo de nuevo el verso 2. Porque en el cual también sois salvos, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Mire, y si no la retienen, y si no hay fruto, y si no hay transformación, si no hay regeneración, usted puede pensar lo que quiera, usted puede haber pasado al frente, usted puede haberse bautizado, pero usted no ha sido salvado. Eso es lo que la Escritura enseña. ¿Se fija? No es la oración del pecador arrepentido, no es que yo confieso que Jesús es el Señor. Hay evidencias claras y contundentes de haber nacido de nuevo. Veamos el verso, o mejor pasemos al siguiente punto. En Juan capítulo 15, lo que le mencionaba hace poco, la clave es permanecer. 15:4, Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora les va a hacer una comparación. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Note, no van a poder dar fruto si no permanecen en mí. Pero eso es de dar fruto, hermano. No, sigamos leyendo para que usted entienda con claridad esto. Verso 5, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, si estamos en él vamos a dar fruto. Si estamos separados, nada podemos hacer. Y mire cuál es la evidencia de que estamos separados. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece, la clave es permanecer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Note, ¿a dónde los van a echar? En el fuego y se queman. Entonces, ¿cuál es la clave? Permanecer. Si alguno no permanece, es que no está en el Señor, y si no está, el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero si uno no está en Cristo, no es nueva criatura. Se va a secar, lo van a echar fuera y lo van a echar en el fuego. Hermano, pero esto lo dice la Escritura, pero algunos se van a escandalizar. ¿Por qué? Porque como están en lugares de falsa doctrina, de doctrina mala que no es bíblica, les han hecho creer que son salvos y por eso se mira la gran corrupción en todas, empezando desde sus líderes. Pero la Escritura da claves. Mire, en el verso 4 hay que permanecer en él. En el verso 5 dice hay que estar unidos a él dando fruto. En el verso 6 dice si no permanece es echado al fuego. Y en el verso 7 dice que hay que permanecer en su palabra. En el verso 9 dice que hay que permanecer en su amor. Note, la Biblia lo dice. Y mire, siempre en las epístolas, ahora en la epístola del apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, acompáñeme. Vamos a leer ahora, 1 de Juan capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, vea cómo dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Volvemos al punto, estar en Cristo, ser nueva criatura, permanecer en él, perseverar, retener la palabra. Mire, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice que está en Cristo, el que dice que ha creído, el que dice que ha sido salvado, el que dice que ha nacido de nuevo, se le tiene que ver su vida que se va pareciendo a la del Señor.
Y mire, usted puede leer 1 Juan capítulo 2, es una cosa bien hermosa sobre este punto. Pero me voy a saltar al verso 14, porque ahí dice palabras clave. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, mire, permanecer en él, permanecer en la palabra. Pero el verso 15 en adelante nos dice unas cosas bien tremendas. De los que no permanecen, ahí lo dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, se recuerda en la parábola de Lucas, el tercer grupo, los que aman las cosas del mundo. Bueno, sí, el tercer grupo. Entonces dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Permanece. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? En su palabra. ¿Cómo permanecemos en Él? Se va a evidenciar por los frutos que damos. Se va a evidenciar por la renovación, por la transformación, por la regeneración, por nuestra perseverancia. Sigamos leyendo. Verso 19, aquí da una clave importantísima. Salieron, verso 18, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ve el verso 19. Por eso tiene que leerlo todo para que entienda de que está hablando de permanecer o de no permanecer. Verso 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mire, entonces cuando un hermano vuelve al pecado, vuelve a la vida pecaminosa, vuelve a su pasado, hermano, si no permaneces, no eras de Él, no eras del Señor, no eras de nosotros. Eso es algo que la Biblia dice. Y uno dice, no, hermano, es que estoy caído, porque como le dije al hermano que me encontré en el súper con la cerveza. Mira, hermano, te quiero decir algo. Si eres hijo de Dios y estás ahorita desviándote, el Señor se va a notar porque te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque al que toma por hijo, Él lo disciplina. Y Él se va a encargar de hacerte volver al camino. Pero si sigues y retrocedes y no pasa nada, tú no naciste de nuevo, tú no permaneciste, tú no perseveraste, tú no das fruto, porque no eres de Cristo. Y mira el verso 28, 1 Juan capítulo 2, verso 28. Y ahora está hablando de la venida y dice, y ahora hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados en su venida. ¿Por qué muchos se van a quedar? ¿Por qué van a llegar allá a tocar la puerta a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos, etcétera? Porque no permanecieron en Él, porque no los conoció el Señor. Y entonces note, van a irse avergonzados en su venida porque no permanecieron. Ve que hay contundencia en entender la doctrina de la salvación. No es solo de creer. Se lo voy a decir de otra forma. Sí es solo de creer. Pero si realmente has creído, se va a evidenciar, porque vas a permanecer en la palabra, en el discipulado, va a haber una regeneración, una transformación, va a notar la gente el antes tuyo y el después tuyo. Vas a ser una persona que es transformada, que es renovada. Pero si tú sigues asistiendo a los cultos, sigues ofrendando, sigues sirviendo, sigues en eso, pero sigues con tu vida, con tus mismas esclavitudes. Recuérdate el ejemplo de Juan 8. Ellos decían de que vamos a ser libres del pecado, ya habían creído, pero así no funciona, dijo el Señor. Si han creído, tienen que seguir en la enseñanza para que conozcan la verdad y sean libres. Entonces hay que seguir. Si sigues en la misma vida pecaminosa de antes, no te has regenerado, hermano. Una cosa es que una persona tenga un desliz, un resbalón, una persona que comete pecado y el Señor se encarga de disciplinarnos y volvernos al camino. Eso es un asunto bien aparte. Pero que sigas en el mismo, que hayas vuelto atrás, eso no es así. Eso la Biblia lo enseña. Me voy a saltar aquí para dártelo. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Recuerdes, este es el principio del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero sigamos leyendo. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, aquí está, por eso estamos hablando. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero ¿y qué pasa si retrocede? Solo es que no se va a complacer el Señor. No, hermano. Verso 39.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si vuelves atrás es para perdición, solo se evidencia de que no fuiste salvo, de que no estamos hablando de que se pierde la salvación, no, nunca la tuvo es. Porque si la hubiera tenido, hubiera permanecido. Y si hubiera permanecido, hubiera dado fruto y no estaría en esta situación. Y aquí dice, si no son de los que tienen fe para preservación del alma. Segunda de Pedro 2:21, lea conmigo, dice, pues hubiera sido mejor para ellos. Mira, hubiera sido mejor. ¿Cómo va a decir alguien que es mejor estar sin Cristo? Pero note, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué pasa? Volvieron atrás. Y si vuelven atrás, hermano, si no los disciplina el Señor, si no corrigen y vuelven rápido de nuevo, hermanos, nunca fueron de nosotros. Por eso es que salieron de nosotros. Por eso es que tenemos que revisar nosotros la verdadera doctrina, no un evangelio como están predicando en muchos lugares, en esas campañas evangelísticas que tanto afaman. Ese no es el evangelio. El evangelio no es un llamado evangelístico de ese tipo, eso no es. Usted no lo va a encontrar en la Escritura. Es un proceso de hacer discípulos, de enseñar, de predicarles, enseñarles, de formarlos para que se vea la renovación, la regeneración. Vamos a continuar aquí, viendo el ejemplo de la iglesia primitiva. Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Mire, les predicó, punto 1. ¿Y qué pasó? Arrepiéntanse y bautícense. Pero mire el verso 41. Entonces los que habían recibido su palabra, como realmente habían recibido, como el cuarto grupo de Lucas 8, de la parábola del sembrador, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pero siga leyendo conmigo. Entonces, después de que se arrepintieron, ¿qué pasó con ellos? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ahí quiero pausar. Hermano, mire, si creyeron, ¿qué se tiene que evidenciar? Que permanecen ahora en la palabra, en las enseñanzas de los apóstoles, pero no en las enseñanzas de las doctrinas de hombres que ahora llaman apóstoles, no, hermano. Las doctrinas de los apóstoles son las epístolas. Si usted quiere permanecer en las epístolas, usted tiene que hacerse experto desde Corintios hasta Apocalipsis, mejor dicho, desde Romanos hasta Apocalipsis. Esas son las instrucciones para la iglesia. Si usted permanece en la ley, como le voy a leer a continuación el caso de la iglesia de Galacia, no, hombre, esos estaban perdidos porque ya no estamos en la dispensación de la gracia, de la ley, sino que estamos en la gracia. Gálatas capítulo 4, verso 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver? Miren, volvían a estar esclavizados de nuevo. Mira las esclavitudes. Observar los días, los meses, las estaciones y los años. Mire cómo dice Pablo al verles la actitud de que estaban volviendo atrás al judaísmo. En este caso, les dice Pablo, temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Mire, uno no puede asegurarlo y decir, este hermano es salvo, pero temo, hermano, de que si no hay una regeneración evidente, una transformación, si no hay fruto, si no permaneces en la palabra, si no eres un discípulo, yo no estoy hablando de asistir a los cultos. Hermano, ¿dónde está eso de asistir a los cultos? Cuando dice no dejando de congregarse, ya lo hemos explicado. Por eso no tenemos que sacarlo del panorama completo de lo que es el evangelio, es hacer discípulos. Pero lo que el formato de culto que ahora se vive en la mayoría de lugares se los inventaron. ¿Para qué? Para hacer riquezas por medio de la gente, como ya lo hemos estudiado en los temas anteriores de los falsos ministros. Pero el evangelio, hermano, es hacer discípulos. Y aquí dice, hermano, que nosotros no podemos volver atrás, porque si volvemos atrás, dice Pablo, temo por vosotros y quizás en vano he trabajado. ¿Por qué? Porque no se les mira la renovación, la transformación. Por eso se ven tantos malos testimonios en las congregaciones, en estos lugares que se llaman iglesias, que realmente la mayoría no son iglesias de sana doctrina, hermano. Entonces, Pablo temía haber trabajado en vano por ellos, y así se pasa ahora. Un ejemplo más le menciono, en la iglesia de Antioquía, Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Mire, recuérdese, les predicaron y creyeron. Y aquí dice el verso 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios. Mire, vio la gracia.
y se regocijó, pero aquí está el punto, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles. Recuérdese, la clave aquí es permanecer fieles. Ahora le voy a explicar un versículo que es bien importante, Filipenses capítulo 2, verso 12. Así que, hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, hermano, ¿se puede perder la salvación? Hermano, aquí cuando dice ocupado, dice, es una palabra en griego que quiere decir obrar o producir. Entonces, ¿cómo usted se asegura que es salvo? Porque usted es una persona que produce. En esto va a ser verdaderos discípulos. Si ustedes permanecen en la palabra, si permanecen en la enseñanza, van a dar frutos, porque si están en mí, estando en el Señor, es garantizado que va a haber fruto. Estando en Cristo, siendo nuevas criaturas, es garantizado que el Espíritu Santo nos va a reformar, nos va a regenerar, nos va a renovar. Es garantizado. Entonces Pablo dice, si ustedes quieren saber si realmente son salvos, ocúpense de vuestra salvación, es decir, vean que estén produciendo fruto. No está diciendo que la salvación se pierde. Si ni la han tenido, ¿cómo la van a perder? Está hablando de que la verdadera obra del Señor, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, pero la empezó en ti. Si la empezó en ti, se va a ir viendo como la luz de la aurora, un avance. No que tú lo creas, sino que te estás pareciendo al Señor, que te están quitando los afanes del mundo, del amor de la riqueza. Pero ¿qué hacen en la mayoría de lugares? Te ponen deseos por la riqueza. La gente dice, y es malo tener riquezas, hermano. No han entendido el verdadero evangelio, por eso no han sido regenerados, por eso no han sido renovados. Hermano, la salvación está más cerca. Mire, estos son versos tremendos que nosotros nos impactan, pero cuando entendemos desde esta doctrina, ahora lo podemos entender con claridad. Romanos 13:11. Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Ah, pero no es que cuando creíste ya eras salvo. Está más cerca porque es un proceso. Mire cómo dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en él, ya lo habíamos leído, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados de él en su venida. Mire Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ponga atención en esto, aparecerá por segunda vez, está hablando de su regreso, sin relación con el pecado. Mire, ya no viene en relación con el pecado, pero ¿a qué viene? Para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Se recuerda que dice Tito? Lo que leímos allá de Tito, hey, hay una regeneración, una renovación. Y si hemos sido salvados, vamos a negar los deseos mundanos, la impiedad. Vamos a dejar nosotros la vida pecaminosa, vamos a vivir sobria, justa y piadosamente y vamos a estar esperando ansiosamente su venida. Note cómo se empieza a ver con claridad cuáles son las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Una regeneración, una transformación, una renovación que se va a evidenciar con obras, con fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, que va a ser impactado para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros familiares. Pero si tu esposa no es cristiana, si tus hijos no son cristianos y tú crees que eres cristiano y ya tienes 3, 4 años de ser evangélico, hermano, sal de ahí, huye de ahí. Te están hablando un evangelio que no es el de la Escritura. El evangelio de la Escritura vas a ser transformado, te van a enseñar a permanecer en la palabra, a conocer la verdad, a empezar a dar frutos, a ser transformado en una vida que se parece cada vez más al Señor. Permanecer, perseverar, retener la palabra, son cosas que nosotros debemos hacer para que se evidencie si hemos nacido de nuevo. Por eso, volviendo a la pregunta inicial del tema, ¿por qué muchos asistentes a las iglesias van rumbo al infierno? Ahora usted lo puede saber. Yo no estoy diciendo que usted vaya al infierno, cada uno de nosotros se tiene que examinar. Pero lo que es claro, las evidencias están ahí. Una cosa es que una persona sea nueva y uno dice, bueno hermano, no es nuevo. Si es un bebé, puede ser carnal, no hay ningún problema. Pero si ya tiene 3, 4 años, 5 años o más de estar en el evangelio y no se mira una regeneración por el Espíritu, un nuevo génesis, una nueva criatura, si no se mira una renovación mental que te van transformando, si no te has convertido en un discípulo, si no conoces la Escritura, entonces te quiero decir algo, es muy probable que hayas creído en vano.
como dice la Escritura. Te ruego que puedas ver ese tema, que lo puedas ver desde el principio, que puedas apuntar, que puedas orar, que puedas comprobarlo, y cuando te des cuenta te puedas examinar y que puedas compartirlo y llevar esta verdad a otros. Porque el tiempo es corto, nuestro Señor viene pronto y es necesario que podamos tener con claridad y certeza que sí somos salvos. ¿Cómo? Con la evidencia que la Escritura nos enseña. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes a las 8:30, si Dios lo permite. Que Dios te bendiga, hermano. Quería recordarte que puedes en la parte de video de nuestra página, ahí en Facebook se escribe facebook.com/maestro Jorge Girón, y al lado izquierdo vas a encontrar ahí la pestaña que dice videos. Cuando le das un clic ahí en la pestaña que dice videos, inmediatamente te va a cargar la sección de videos. Ahí vas a encontrar los videos anteriores, las enseñanzas que hemos compartido. Están agrupadas en una lista de reproducción. Por ejemplo, vemos esta que dice Doctrinas Desviadas. Hay una serie ahí de varios temas importantes que tú puedes ver. Puedes seguir bajando y ahí dice serie Los Falsos Ministros también. Hay un número de enseñanzas que son importantísimas para que puedas compartirlas, verlas. Sigues bajando y ahí dice Ten cuidado de ti mismo. Son 3 enseñanzas fundamentales sobre la ceguera espiritual. Puedes darle ahí donde dice Mostrar más. Continúas viendo una enseñanza sobre renovando la mente. Son temas fundamentales que debemos de aprender y conocer. También está la serie Libres de Pecado o Libres del Pecado y de los pecados realmente. También está la serie Como los Berianos, que es fundamental para todos los que deseamos defender el Evangelio como lo manda la Escritura. Le puedes dar ver más. Aquí hay una serie Aprobando la Prueba, cuáles son las cosas por las cuales recibimos pruebas y cómo ser aprobados en medio de ellas. Y también un tema fundamental que es el discipulado sobre la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Son temas fundamentales. Ahí están en la página y te ruego que puedas verlos en la sección de videos y puedas edificar tu vida.